están también conectados a través de esta transmisión. El Señor es bueno con nosotros, amén. ¿Sabe? Estos días lluviosos y de sol, a veces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué pasa este tipo de clima? Bueno, ciertamente veía yo un reportaje esta semana que en este año, ¿verdad? Está pronosticado que el famoso evento de la Niña, porque ya ve que hay un evento climatológico que se llama el Niño y hay otro que se llama la Niña, ¿verdad? Entonces, el evento de la Niña en este año, pues va a golpear con fuertes lluvias durante todo lo que falta por concluir este 2022. Entonces, pues vamos a tener que estar apercibidos y atentos, ¿verdad? Platicaba yo con unos hermanos hace un instante que ya queremos dar inicio, ¿verdad? A lo que vamos a empezar a construir, pero con el agua así como está, hermanos, pues por aquí hacemos un hoyo y por aquí se nos llena y va a aparecer alberca. Entonces tenemos que irnos organizando para que todo esto pueda fluir bien, ¿verdad? Y no tengamos inconvenientes en medio de todo esto. Pero bueno, nos gozamos en el Señor. Yo quisiera preguntar en esta tarde, cuando usted oye el nombre de Jeremías, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Sí? Es un profeta, porque la palabra de Dios lo registra como un profeta, ¿verdad? De Judá, de la nación de Israel. Y no sé, ¿verdad? Cuando oye el nombre de Jeremías, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Sí? Algunos pensarán, dice, bueno, pues es que la Biblia dice que Jeremías era un profeta que constantemente lloraba por todo. Y es cierto, ¿verdad? Escribió incluso un libro que se llama Lamentaciones, así se titula ese libro. Es un libro, ¿verdad? Que consta, me parece, de 3 o 4 capítulos y pues, en el cual, ¿verdad? El mismo Jeremías lamenta todas las situaciones que tuvo que atravesar la nación de Israel a causa de su desobediencia. Incluso, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes, hermanos, sabían que el Señor tiene teléfono. ¿Sí? ¿Sabían que Dios tiene teléfono? Dice, ay, pastor, pues, ¿cuándo, verdad? Nunca nos lo ha dado. Bueno, lo que sí le puedo decir, ¿verdad? Es que el versículo que se encuentra en el capítulo 33 y verso 3 del libro del profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? No sé si tenga WhatsApp el Señor, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que sí tiene teléfono, ¿verdad? Y si usted marca a ese número, pues el Señor le va a responder, le va a contestar. ¿Sí? Un versículo que en lo particular a mí me gusta mucho de Jeremías es el que se encuentra en el capítulo 17 y versículos 9 y 10, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además de eso, perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? El verso 10 dice, ¿verdad? Que el Señor es el que prueba ¿qué? Los corazones y escudriña lo más profundo de nuestro ser para darnos a cada uno el fin que nos merecemos. Quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que para Dios la intención del corazón cuenta y cuenta mucho, ¿verdad? Por eso cuando hacemos algo, tenemos que ver con qué intención lo estamos haciendo. No lo que estamos haciendo, sino la intención del por qué lo estamos haciendo. Pero miren, no voy a hablar ni de la oración, no voy a hablar tampoco, ¿verdad?, de lo perverso que es nuestro corazón. Quiero que me acompañe a Jeremías 29:11, porque quiero hoy compartir con usted este verso y que podamos comprender el contexto de esto que la palabra de Dios nos enseña. Dice Jeremías 29:11, usted lo puede leer ahí en la Nueva Versión Internacional, yo también lo voy a leer en esa versión, porque me gusta cómo lo explica, ¿verdad? Cómo lo define aquí la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma, hermanos? El Señor, ¿verdad? Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? ¿Planes de qué, hermanos? De bienestar, ¿sí? Y no que sea el nuevo banco, ¿verdad? Que ha salido ahorita con la 4T, no, no estamos hablando de ese banco, ¿verdad? Sino que los planes del Señor son planes de bienestar y no de qué, y no de calamidad. Dice, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Pero mire, antes de que yo le diga y le afirme que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, tenemos que entender el contexto del por qué dice esto.
¿Cuántos de nosotros hemos usado a veces el versículo de Pablo que está ahí en Filipenses que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Usted lo ha usado? A veces cuando estamos orando, a veces cuando sentimos que ya no podemos más, a veces cuando pensamos, ¿verdad?, que ya no daremos una milla más, decimos, no, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto o no? Pero ¿sabe por qué hace esa afirmación Pablo? Porque en ese momento Pablo se encontraba en la cárcel y él mismo en versículos anteriores, del verso 11 en adelante, está diciendo, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? A tener como a no tener, a padecer hambre como a estar saciado. Dice, en todo he sido entrenado, he sido preparado, he sido capacitado. Y entonces después hace la afirmación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jeremías aquí en este pasaje, ¿verdad?, les está diciendo al pueblo de Israel, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero déjeme platicarle el contexto de esto, porque ciertamente tenemos que comprender tanto el contexto no solo bíblico, sino histórico y geográfico de lo que el pueblo y la nación de Israel estaba viviendo en esos momentos. Mire, Jeremías fue un profeta que sirvió en los últimos años al reino de Judá antes de que ellos fueran llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. Recordemos que años atrás, ¿verdad?, cuando Salomón era rey de la nación de Israel, Salomón llevó a la nación de Israel a la cúspide de todas las naciones. De hecho, la historia registra, ¿verdad?, que Salomón llevó al reinado de Israel a la cumbre, ¿verdad?, a la edad de oro. Cuando Salomón alcanzó el tope máximo como nación, dice que incluso todas las demás naciones de alrededor y aún de lejos asistían a Israel para poder escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. En ese momento Israel era una nación riquísima. Tenía un producto interno bruto, pero de la mejor calidad. ¿Sí? O sea, el mayor, el más alto. Pero la palabra de Dios nos relata, ¿verdad?, que en un momento dado, Salomón apartó su corazón de Dios y se fue sobre otros dioses, sobre los dioses de sus mujeres. Recordemos que Salomón, el problema no era la fama, no era el dinero, sino eran las faldas, ¿verdad? Salomón tuvo 300 reinas y 700 concubinas. Imagínense nada más 1000 mujeres. Y cada una de esas mujeres, que no eran del pueblo de Dios todas, pues ciertamente, ¿verdad?, dice que apartaron, desviaron su corazón de Dios y lo llevaron a adorar a otros dioses paganos. Cuando Salomón ya estaba, ¿verdad?, en los últimos años de su vida, unge a su hijo Roboán, que iba a quedar como rey de la nación de Israel. Y al morir Salomón, Roboán toma el reinado, ¿verdad?, y hace lo siguiente. Manda a llamar a los ancianos de Israel para preguntarles qué es lo que él debería de ser, cómo debería de gobernar. Los ancianos de la nación de Israel le dicen, bueno, mira, tu padre cuando reinó, ciertamente llevó al reino, ¿verdad?, a la cúspide, a lo más alto, pero los impuestos que imponía sobre nosotros eran muy altos. Así que si tú bajas un poquito esos impuestos, si tú disminuyes un poquito esos impuestos, créeme, toda la nación te va a apoyar. Roboán escuchó el consejo de los ancianos, pero después se fue con los que eran sus contemporáneos, con los más jóvenes. Y les preguntó también, ¿verdad?, ¿qué debo de hacer ahora que soy rey? ¿Qué debo de hacer? Y entonces los jóvenes, los que eran sus amigos, sus compañeros, ¿verdad?, le respondieron lo siguiente: mira, dile así al pueblo, que tu dedo meñique es más grande que las espaldas de tu padre. Así que tú, si tu padre les puso impuestos muy altos, tú se los vas a subir todavía aún más. ¿Y qué cree que hizo Robán? Escuchó más el consejo de los jóvenes que de los ancianos. A causa de eso, el reino se dividió y se partió en dos. Recordemos que la nación de Israel está constituida por 12 tribus, las 12 tribus que representan a los 12 hijos de Jacob. Entonces se dividió en dos y se partió en el reino del norte y el reino del sur.
El reino del norte fue la nación de Israel y el reino del sur fue la nación de Judá. El reino del sur solamente constaba de 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y el reino del norte conservaba las 10 tribus restantes. Jeremías en ese momento, ¿verdad?, pertenecía al reino del sur, al reino de Judá. Después de Roboam, ¿verdad?, vinieron otros reyes que de igual manera no hicieron lo correcto a los ojos de Dios y constantemente, ¿verdad?, transgredieron las leyes de Dios apartándose a otros dioses paganos. Así que Dios les advirtió que si ellos no redirigían su camino, que si ellos no se regresaban a Él, que si ellos no comenzaban a obedecer sus mandamientos, entonces Él los iba a castigar. No hicieron caso y a final de cuentas Dios permitió que la nación de Babilonia los invadiera y los llevara prisioneros a la ciudad de Babilonia. Y es ahí cuando Jeremías escribe precisamente esta parte y es una carta que dirige a ellos, ¿verdad? El capítulo 29 nos registra una carta que el profeta escribió a los exiliados que vivían en Babilonia. Usted lo puede leer en los versículos 1 y 3. Dice, algunos de los exiliados ya habían estado viviendo en Babilonia durante casi 8 años, mientras que otros acababan de llegar. Jeremías les indica que se ocupen de establecer sus nuevas vidas en Babilonia, haciendo cosas ordinarias como construir casas, plantar jardines, casarse y tener hijos. De hecho, los israelitas debían buscar el bienestar de Babilonia mientras estuvieran allí. Y eso lo relata del versículo 4 al verso 7. También les dice Jeremías que debían de ignorar a los falsos profetas que afirmaban que el exilio sería breve, porque Dios ya había dicho, escúchelo bien, Dios ya había dicho que ellos iban a vivir como esclavos exiliados durante 70 años. ¿Sí? Durante 70 años. Y aquí hay algo bien importante que señalan. Mire, vamos a leer versículo 8 y 9, por favor, nos lo ponen en pantalla. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Y mire lo que dice el verso 9. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado. ¿Quién lo afirma? El Señor. ¿Sí? Y aquí hay algo bien importante que nosotros podemos aprender de esto. ¿Sí? Cuando de repente usted ve que un profeta nada más está constantemente profetizando cosas buenas y en ningún momento nos llama a reprensión por parte de Dios, tenemos siempre que pesar esa palabra. Es cierto, ¿verdad? Hablar en el nombre del Señor es cosa seria y es cosa de mucha responsabilidad. Por eso a veces, ¿verdad?, decir, así dice el Señor, hermanos, hay que tener temor y temblor, porque es una palabra, estamos poniendo, ¿verdad?, a Dios de por medio, y si Dios no ha hablado, entonces nosotros estamos falsificando una profecía. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Dios les advierte que había profetas entre ellos, ¿verdad? Y les decía, no se preocupen, esto que están viviendo es leve, esto va a pasar, ¿sí? Esta situación es pasajera. Pronto van a volver a su nación, pero ya Dios había advertido y había afirmado que ese tiempo iba a durar 70 años. Escúchelo bien, 70 años. Ahora mire, en el verso 10 dice lo siguiente. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver ¿a dónde? A este lugar. Y Dios está diciendo claramente, yo los voy a regresar a su tierra. Ustedes nuevamente volverán a estar en este lugar que yo destiné para ustedes, pero solo hasta que termine este lapso de tiempo. No vamos a hablar de lo que significa el número 70 en la palabra de Dios, pero el número 70, hermanos, es un número profético. Incluso déjeme decirle algo. Usted y yo en este momento estamos viviendo la semana 69 de la cual profetizó el profeta Daniel. Estamos a punto de entrar a la semana número 70.
La semana en la cual el anticristo se hará visible. La semana en la cual, ¿verdad? El anticristo traerá paz, traerá seguridad, traerá estabilidad económica a este mundo. Y la semana en la cual, ¿verdad? El Señor vendrá por aquellos que le esperamos. ¿Sí? Así que tenemos que tenerlo, ¿verdad? En mente. Pero bueno, no voy a hablar de eso. ¿Qué es lo bueno que podemos entender de este pasaje? Volvamos al verso 11. Si lo ponen en pantalla, vamos a leerlo nuevamente. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Así que Dios está diciéndole a su pueblo: yo voy a cumplir lo que he dicho acerca de ustedes. Pero ¿cuál es la naturaleza de este plan? ¿Cuál es la naturaleza de este bien que Dios les va a hacer? Bueno, leamos los versículos 12 al 14 que dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Fíjese cómo ahí hay una afirmación bien importante. Podemos buscar al Señor y podamos encontrarlo, pero cuando lo hagamos, ¿qué? De todo corazón. ¿Sí? Cuando verdaderamente hay una necesidad por Él, una necesidad de alcanzarlo, una necesidad de escucharlo, una necesidad de saber que Él está ahí con nosotros. Y dice: me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Así que Dios le está diciendo a su pueblo: cuando ustedes clamen a mí, cuando ustedes me busquen con todo su corazón, yo nuevamente los voy a regresar a su tierra. Yo nuevamente los voy a regresar a su lugar de origen. Nuevamente van a regresar a su casa. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, ¿verdad?, se han tenido o nos hemos tenido que ausentar del lugar de donde vivimos o de la ciudad donde nacimos. Y de repente, cierto o no, estar en otra ciudad, estar en otro lugar, pues se siente raro. La comida es diferente. Es más, incluso a lo mejor cuando se ha ido de vacaciones, ¿sí?, tal vez se ha hospedado en un hotel, en una cabaña, en algún lugar, y pues esa cama, ¿verdad?, aunque parece cómoda, pero no se parece a la suya, ¿cierto o no? ¿Le ha pasado? Sí. Ay, pero es que yo extraño mi colchón, aunque a lo mejor a su colchón ya se le está saliendo un resorte, pero extraña ese resorte, ¿verdad?, que se le está enterrando aquí en la espalda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos ajenos. Aún la comida. ¿Sí? Yo recuerdo unos años que tuve que trabajar allá en Veracruz y para buscar un buen lugar allá donde comer, pues había que tener dinero, hermanos. Porque no es lo mismo que aquí. Usted aquí, ¿verdad?, va a un lugar, va a una pequeña cocina económica, a una fonda, y el sazón está rico, la comida está rica. Es más, hay hoy en día, y creo que eso, ¿verdad?, es lo que ha hecho que muchas de esas cocinas económicas y fondas se suban de nivel. Ya está, ahí están haciendo las tortillas a mano. Y entonces todo eso le da una cierta plusvalía. Pero uno extraña el lugar de donde vive, uno extraña el lugar donde nació, uno extraña el lugar donde uno se siente cómodo, ¿cierto o no? Ahora imagínense nada más a estos judíos que Dios les había dicho que durante 70 años iban a tener que vivir en una ciudad extranjera, pero fíjese bien, les advierte: mientras estén allí, continúen con su vida. ¿Y cierto o no? Eso es algo difícil. O sea, parece fácil de decir, pero es algo difícil. ¿Sí? Es algo difícil. Hay personas que a veces se han ido al país vecino del norte a trabajar, y les puedo asegurar que aunque a lo mejor allá estén ganando dólares, aunque a lo mejor allá la vida es diferente, uno extraña el lugar de donde viene. Uno lo anhela. Anhela los amigos, anhela la compañía con los que normalmente uno se junta. Es raro, ¿cierto o no? Mire, es más, se lo voy a plantear así. Aun cuando a veces nos cambiamos de iglesia, anhelamos, ¿verdad?, a los amigos y compañeros que en algún momento y hermanos que hicimos cuando estábamos en la otra congregación, ¿cierto o no? ¿No le ha pasado? A mí me pasa. ¿Sí? Porque a veces, o sea, uno convivía con un determinado grupo de personas y extraña esas partes, pero escuche bien lo que Dios está diciendo. En donde yo te he puesto, en el lugar donde tú estás,
Continúa con tu vida. Porque los planes que yo tengo para ti son planes de bienestar, no son planes de calamidad. Tú puedes ver que de repente las cosas se complican, se ponen difíciles, que a veces no salen como tú quisieras, pero yo quiero darte a ti un futuro y una esperanza, dice el Señor. Y es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Así que por lo tanto, en el contexto original que encontramos, de regresarlos nuevamente a su tierra y sacarlos del exilio que estaban en Babilonia. Hoy nosotros podemos decir, ¿verdad?, que en este mundo, hermanos, vivimos así, como exiliados, como peregrinos. Jesús mismo dijo, ¿verdad?, aunque están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Estamos aquí, hermanos, pero realmente no pertenecemos a este lugar. El mundo a veces nos quiere regir con sus reglas, con sus mandamientos. Nos quieren regir con sus leyes. Es más, quieren que seamos personas inclusivas. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Sí. Quieren que seamos personas inclusivas. A los pastores. Y esto ya pasó, hermanos, en un estado del norte. Un pastor se negó a bendecir a una pareja de 2 hombres. Ellos ya estaban casados por lo civil y estos 2 hombres asistieron a esa congregación para que el pastor los bendijera, porque ellos ya se habían unido en matrimonios. El pastor se negó y ¿sabe qué pasó? El pastor fue metido a la cárcel por esa razón. Y eso solamente, ¿verdad? Usted dirá, ay, pero es en el norte, pastor. Aquí todavía no pasa. Hermanos, tenemos que estar atentos porque hoy en día todas esas cosas que están aconteciendo cada vez van a crecer más. Y no es porque a lo mejor Dios no esté haciendo nada, no, sino que Dios mismo lo está permitiendo, porque la palabra de Dios claramente dice que la maldad aumentará en estos días. Pero le tengo una buena noticia. Pero cuanto más aumente la maldad, Dios va a derramar más de su gracia sobre su pueblo. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. El mal va a crecer, el mal va a aumentar, la situación se va a poner más difícil, pero Dios no ha cambiado de parecer. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Son planes de bienestar y no de calamidad. Porque Él quiere que tengamos claro, ¿verdad?, que su futuro, mi futuro, no está en el trabajo que tenemos, no está en la pensión que el día que nos jubilemos vamos a recibir. No está en el hecho, ¿verdad?, de que un familiar rico muera y nos deje una herencia. No, nuestro futuro y nuestra esperanza está en el Dios en el cual hemos creído. ¿Sí? Porque ahí está nuestro futuro, ahí está nuestra esperanza. En Él lo tenemos todo. Mire, veamos algunas escrituras para que tengamos esto mucho más claro. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 13. No, perdón, Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. 11. Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Fíjese cómo el apóstol nos está advirtiendo. Dice, les ruego, ¿como a qué? Como extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Así que, hermanos, no nos amoldemos a este mundo. Dice, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Segunda de Pedro 3:13, por favor. Dice así, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Sí. Jesús nos invita claramente, y esto lo dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 7, que todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Así que tenemos que tener esa confianza en el hecho de saber, ¿verdad?, que cuando busquemos a Dios de la misma manera, como Dios le dijo a su pueblo a través de Jeremías, ¿verdad?, cuando ustedes me invoquen, cuando ustedes me busquen de todo corazón, allí voy a estar para ustedes. Así que la palabra de Dios nos enseña claramente que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Pero mire,
quiero llevarle a que meditemos en esto. Eclesiastés 11:5, por favor. Y aquí quiero que usted medite en lo siguiente. Dice Eclesiastés 11:5. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Dice esta versión que tengo aquí: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Yo no sé, ¿verdad? Pero lo decía la hermana Sveidi hace un momento que estaba orando. Hoy en esta semana a una de las iglesias de nuestra red, ¿verdad? Enfrentó una situación muy complicada y muy difícil y todavía la está viviendo. Y a veces, hermanos, nos hacemos la pregunta en la mente, ¿verdad? O sea, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Mire, cuando yo meditaba en este verso, pensaba en que muchas veces nosotros desconocemos el por qué Dios hace las cosas. Porque mire, dice claramente, dice, no sabes por dónde va el viento. Y es cierto, ¿verdad? A veces pensamos, es que el viento ahorita está soplando del sur, del norte, del este, del oeste. No, a veces ni siquiera tenemos claridad de dónde viene el viento. Y ni siquiera tenemos, ¿verdad?, bien claro cómo es que se forman los huesos en el vientre de una mujer. Por lo tanto, Dios nos dice, así de la misma manera tampoco entiendes la obra de Dios, el cual crea todas las cosas. ¿Se acuerda que hace unos años, verdad, yo compartía con ustedes del por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y recuerdo que en aquella ocasión, ¿verdad?, tomaba yo como ejemplo la vida de Job. Porque la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad?, que Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre justo y era un hombre apartado del mal. ¿Sí? Como diciendo, era una persona que no le hacía el mal a nadie, no se metía con nadie. Pero aún así usted se da cuenta, ¿verdad?, en el libro de Job, todas las cosas que él tuvo que vivir y cualquiera diría, es que, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, verdad, que Dios haga, dijeran por ahí, ese tipo de bromas o ese tipo de jueguitos? Pero hermanos, yo les quiero decir algo. Dios es soberano. Y si en algún momento se nos olvida eso, tenemos que tener bien claro algo. Dios es soberano. Su vida y mi vida está en las manos de Dios. Y Dios decide en qué momento, ¿verdad?, Él nos lleva a su presencia, o en qué momento, aunque pensemos que vamos a morir, si Él lo ha determinado, nosotros vamos a seguir adelante, porque por eso es Dios. Dios sabe en qué momento, ¿verdad?, nos va a dar el trabajo que necesitamos, pero en qué momento Dios también nos va a quitar ese trabajo. Mire, hay un sinnúmero de ejemplos. Vemos claramente la vida de Abraham, que era un hombre, pues la misma palabra de Dios lo describe como un amigo de Dios, o sea, Dios lo considera su amigo. Pero oiga, qué bromas se juegan entre amigos. Porque Dios le dice en un instante a Abraham, ¿verdad?, dame a tu hijo en sacrificio. Ahora, Abraham tenía 2 hijos, pero Abraham claramente sabe, ¿verdad?, que cuando Dios le está pidiendo a su hijo, no se trataba de Ismael, que era el primogénito, se trataba de Isaac, que era el hijo de la promesa. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Se lo rehusó, le recriminó a Dios, peleó con él. Oye, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Primero me das y ahora me lo quieres quitar. Yo creo que de ahí nació ese dicho que dice, ¿verdad?, que el que da y quita con el diablo se desquita. Y que con tantita dinamita se le quema su casita. ¿Sí? Pero imagínense, o sea, Abraham no lo hizo. Abraham estuvo dispuesto, ¿verdad? Tomó a su hijo y lo llevó al monte donde Dios le indicó. Pero ¿sabe que algo tenía Abraham? Abraham tenía fe.
Porque cuando van subiendo al monte, Isaac le dice, Padre, ¿y el sacrificio no lo trajiste? Y entonces Abraham le responde a Isaac, no te preocupes, Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero Isaac no sabía que él era el sacrificio. Abraham amarra a Isaac, lo pone sobre el altar, saca el cuchillo y cuando está dispuesto a degollarlo, Dios le dice claramente, detente, no le hagas mal al muchacho. Ya me di cuenta que lo único que tú buscas es agradarme a mí. Y vuelvo a repetir, ¿qué de mal había hecho Abraham? ¿Qué de mal había hecho Job? ¿Cuántas personas en el mundo cristiano lo único que buscan es hacer el bien a los demás? Y Dios permite que pasen cosas malas. Cosas que a veces, ¿verdad?, nos impactan. Cosas que a veces nos llevan, ¿verdad?, incluso a pensar, ¿verdad? Dios, pero ¿qué he hecho? O sea, ¿qué mal he hecho? ¿En qué pecado? Para que pase esto. Por eso la soberanía de Dios tenemos que recordarla siempre. Dios hace las cosas de manera perfecta, de manera correcta. Si Dios no actuara así, si Dios no obrara así, entonces ¿sabe qué? No sería Dios. Pero por cuanto Dios obra de esa manera, lo único que nos está mostrando es que a los que le amamos, todo nos ayuda para bien. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Por eso es que a veces podemos tener una idea de cuál pudiera ser, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Pero la verdad es que la voluntad de Dios solamente la encontramos en cumplir perfectamente lo que Él ha dicho en su palabra. Mire, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 38 al 40. Dice la palabra de Dios y fíjese bien cómo Jesús hace esta afirmación. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, escúchelo bien, o sea, el Hijo de Dios está diciendo, yo he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad. Pero si es el Hijo de Dios, pero si es Jesús mismo, es Cristo encarnado. Pero Él está diciendo, yo he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad. Dice, sino la de quién? Del que me envió. Dice, sino la voluntad del que me envió. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí hay algo bien relevante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Si estamos en este mundo, escúchelo bien, y a lo mejor esto nos puede hacer explosión en la cabeza. Pero si algo yo he creído, ¿verdad?, en los años que llevo como cristiano, es que si Dios me llamó, no me llamó ni para ser rico, que si Dios me hace rico en el camino, esa es cuestión de Él. Dios no me llamó para ser feliz en este mundo, pero si logro ser feliz en este mundo, esa es cuestión de Él. Para lo que Dios me llamó es para ser salvo. Para lo que Dios me llamó es para que no me pierda. Para lo que Dios me llamó es para que yo tenga vida eterna con Él. A lo mejor en este mundo no voy a tener todo lo que el ser humano pueda desear o pueda querer. Pero lo que sí sé es que en la eternidad tendré vida con Él. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, hermanos. ¿Sabe? Yo agradezco a Dios que podamos contar con un lugar donde reunirnos. Pero aun si así no fuera, hermanos, tenemos que tener bien claro que por encima de todo eso, a lo que Dios nos ha llamado es a ser salvos. Glorificamos el nombre de Dios, ¿verdad? Por lo que en su momento a unos hermanos Dios puso en su corazón de poder donar este lugar. Amén. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero aun si así no hubiera sido, hermanos, aun si así no hubiera acontecido, nosotros tenemos que tener claro, Dios nos llamó a ser salvos. Dios nos llamó a tener vida eterna en Él. Dios nos llamó a estar en comunión con Él. Y eso, hermanos, nunca va a cambiar. Por eso dice aquí,
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Y asimismo, hermano, nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios para que los planes de Él siempre se cumplan en nuestra vida. Ahora, mire, yo solamente quiero mencionar 5 cosas que anoté aquí. ¿Por qué es importante encontrar los planes de Dios para nosotros? ¿Por qué será importante? Mire, se lo voy a describir así. Muchos de nosotros a veces hemos comprado algo. Por ejemplo, un automóvil contiene, cuando a usted se lo entregan de la agencia, contiene un manual que dice manual del usuario. Y en ese automóvil, ¿verdad? En el manual del usuario le dice a qué presión deben ir calibradas las llantas. Le indica cada cuánto debe de cambiarle el aceite, dependiendo del uso que usted le dé. A los cuántos kilómetros, ¿verdad? Hay que cambiarle. Bueno, hay algunos autos que traen banda, otros vienen con cadena, pero ahí le indica a qué cantidad de kilómetros usted debe de reemplazar esa banda para que no tenga problemas. Ahí mismo indica, ¿verdad?, que debe usted de llenar y verificar constantemente los depósitos del anticongelante, del aceite de transmisión, del aceite de dirección. ¿Sí? O sea, es un manual. ¿Para qué? Para que el vehículo que usted ha adquirido le dé el mejor rendimiento. ¿Sí? Y no se vaya usted a quedar por ahí. Cuando usted compra, por ejemplo, ¿verdad?, un celular, en algún momento usted ha verificado en línea, porque ahorita ya físicamente ya no lo ponen, pero ha verificado usted en línea el manual de su celular. Ay, no, pastor, pues yo lo compro y lo prendo, ¿verdad? Ya con que esté funcionando con eso. Hermanos, a veces desaprovechamos muchas funciones que esos equipos tienen y no las aprovechamos al máximo. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos a la tarea de leer el manual del usuario. Las pantallas, a veces nada más las prendemos, ¿verdad? Ya queremos que se vea la imagen, pero a veces tienen un montón de funciones que desconocemos y que no le sacamos ventaja. ¿Por qué? Porque no leemos el instructivo. Mire, de igual manera, conocer los planes de Dios nos ayuda para que nosotros como individuos, ¿sí?, tengamos el mejor aprovechamiento de todas las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Sabía usted que hay más de 2,000 promesas en la palabra de Dios para cada uno de nosotros? ¿Sabía usted eso? Ahora, ¿con cuántas promesas estamos viviendo hoy en día? ¿Cuántas promesas reclamamos para nosotros y que Dios las ha dejado ahí en su palabra? Y a veces, hermanos, no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque las desconocemos. Por eso yo le quiero mencionar estas 5 cosas, ¿verdad? Del por qué es importante encontrar los planes de Dios para nosotros. La primera de ellas, Mateo 7:21. Vamos para allá todos juntos. ¿Por qué es importante encontrar los planes de Dios para nosotros? Bueno, número 1, porque cuando encontramos los planes de Dios para nosotros, podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? A ver, yo le voy a preguntar algo, ¿verdad? No responda, pero yo le voy a preguntar algo. ¿Qué necesitamos para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos asistir a la iglesia? ¿Con que asistamos a la iglesia podremos entrar al reino de los cielos? ¿Usted qué dice? Ah, no, pues necesito llamarme hermano, ¿verdad? Porque si me llamo hermano, pues ya soy parte del cuerpo de Cristo y con eso, ¿verdad? Ya tengo entrada al reino de los cielos. ¿Con eso será suficiente? ¿Usted qué dice? No, ¿verdad? Ah, ya sé, tengo que hacer buenas obras, porque por medio de mis obras yo puedo entrar al reino de los cielos. ¿Podremos entrar a través de nuestras obras al reino de los cielos? Mire, dice Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow. Dice, sino solo el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire, Jesús en una ocasión dijo lo siguiente. Dice que cuando se lleve a cabo o se efectúe el juicio de las naciones,
Dice que muchos se presentarán delante de él y dirán lo siguiente: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y sabe qué le respondió Jesús a esos que decían todas esas cosas? Dice: apártense de mí, malditos al fuego eterno. O sea que el hecho de que podamos hacer milagros, hermanos, no nos garantiza entrar al cielo. El hecho de que podamos profetizar no nos garantiza tampoco entrar al cielo. Es más, me voy a poner de ejemplo: el hecho de que seamos pastores y prediquemos la palabra de Dios no nos da ninguna seguridad de que entremos al reino de los cielos. Yo no sé si usted ha visto películas como El Arrebatamiento, Los Últimos Días de la Tierra, como Ladrón en la Noche, Dejados Atrás. Pero en todas estas películas apocalípticas, curiosamente, siempre se queda un pastor. ¿Sí? Siempre se queda un pastor. ¿Y sabe por qué? Porque el hecho de que estemos al frente en un ministerio, el hecho de que estemos predicando la palabra de Dios, el hecho de que estemos dirigiendo un grupo de gente espiritualmente, no nos da ninguna seguridad de que entremos al reino de los cielos. ¿Sabe qué nos da la seguridad de que podamos entrar al reino de los cielos? Que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto me lleva a la segunda cosa. Porque es importante que encontremos los planes de Dios para nosotros. Vayamos a Mateo 12:50. Porque aquí es bien importante. Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que han creído en Él, o sea, los que han creído en Jesús, les ha sido dada la potestad, la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por ejemplo, los que somos registrados ante el registro civil, en el momento en que nuestros padres, ¿verdad?, hacen constar que somos hijos de ellos, nos dan sus apellidos y eso nos da el derecho ¿de qué? Pues de llevar con orgullo el apellido que tenemos. ¿Sí? ¿Sabe cómo se les dice a las personas que no tienen apellido? Se les dice bastardos. ¿Por qué? Porque no están registrados. ¿Sí? Les ponen un mote, un apodo. Ahora mire, ¿por qué digo esto? Porque mire lo que dice aquí en Mateo. ¿Sí? Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se puede considerar hermano de Jesús? Usted dígame, ¿quién se puede considerar hermano de Jesús? El que hace la voluntad del Padre. ¿Quién se puede considerar hermana de Jesús? La que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Solo así, hermanos. Porque no por el hecho, ¿verdad?, de que, pues ya asisto a una iglesia cristiana, ya soy hijo de Dios. No. Ser un hijo de Dios implica hacer la voluntad del Padre. Porque si Jesucristo, lo leímos hace un instante, ¿verdad? Si Jesucristo dijo: yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre que me envió. Entonces, si Él, siendo el Hijo de Dios, hermanos, estaba sujeto a la voluntad del Padre, pues cuánto más nosotros. Cuánto más nosotros, ¿verdad? Que somos todavía mucho más humanos que Él y necesitados de Él. Así que, si queremos considerarnos hermanos o hermanas de Jesús, busquemos hacer su voluntad. Vayamos a Lucas 12:47. Y esta es la tercera cosa por la cual es necesario que busquemos los planes de Dios para nosotros. Ya vimos que necesitamos buscar sus planes para entrar al reino de los cielos. Segundo, para ser verdaderos hijos de Dios. Tercero, busquemos los planes de Dios para evitar ser azotados. ¿Por qué? Dice Lucas 12:47. El siervo que conoce
la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, ¿qué recibirá, hermanos? ¿Qué recibirá? Es como aquel, ¿verdad? Aquel hijo que sabe lo que a su padre o a su madre no le agrada y a pesar de eso, ¿qué cree? Lo hace. ¿Sí o no? O sea, de seguro en algún momento usted ha corregido a su hijo o a su hija y les ha dicho, oye, pero si ya sabes que esto no me gusta, ¿por qué lo haces? Si ya sabes, ¿verdad? Que lo único que pido y demando de ti es que me obedezcas, ¿por qué no me obedeces? Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, ¿qué recibirá? Pues muchos golpes, muchos azotes. Sí. Miren, hermanos, a veces Dios habla su voluntad a través de su palabra. Y cuando conocemos la voluntad de Dios y no la llevamos a cabo, hermanos, no nos queda más que sufrir las consecuencias de no cumplirla. Mire, por ejemplo, la palabra de Dios dice que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Sí? ¿Han leído esa parte de la escritura, hermanos? ¿Sí? Que dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. Hay pastores que, pues como, ¿dónde busco, verdad? Porque aquí todos los muchachos de la iglesia están re feos. Sí, pues me tengo que buscar uno allá afuera en el mundo, ¿verdad? Porque pues los de aquí no dan una. Y viceversa, ¿verdad? Luego los muchachos dicen, ay, pastor, pues es que aquí en la iglesia no hay muchachas bonitas. Pues me tengo que buscar una filistea, sí, allá afuera. Mire, la palabra de Dios es clara. Dice, no se unan en qué, en yugo desigual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas van a tener que sufrir las consecuencias. ¿Qué puede ofrecer un hombre o una mujer que no tiene temor de Dios? ¿Qué puede ofrecer un hombre o una mujer que no tiene temor de Dios? ¿Podrá ofrecer fidelidad? Újule, pastor, sí, a veces entre los cristianos, ¿verdad? Y sí es cierto. Es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces hemos permitido que el mundo entre más en nuestro corazón y menos Dios dentro de nosotros. Por eso dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, ni hizo conforme a su voluntad, pues va a recibir muchos azotes. Y mire, cuarto, Efesios 5, versículos 15 al 17. Conocer los planes de Dios nos ayuda para entrar en el reino de los cielos, para ser verdaderos hijos, para evitar ser azotados, pero también nos ayuda para que andemos como hijos de luz. Dice el verso 15, así que tengan cuidado de qué, de su manera de vivir. No vivan como qué, como necios, sino más bien vivan como qué, como sabios. ¿Sí? ¿Sabe que ahí está la contraparte? No ser sabio es ser necio. Y ser necio es no ser sabio. Verso siguiente. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque ¿qué cree? Los días son malos. ¿Sí? Aprovechemos el tiempo, hermanos, que tenemos. De verdad, se los digo así de todo corazón, aprovechemos el tiempo que tenemos. 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, más claro no se puede. Dice, no sean insensatos. ¿Sí? O sea, no actúen como personas que no razonan. No actúen como personas que no entienden. Actuemos más bien como qué? Como personas entendidas para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y el cuarto punto, de verdad, es que Dios quiere que caminemos como verdaderos hijos de luz. Dice la palabra que puede impactar más, hermanos, nuestra manera de vivir en los demás que las palabras que les podamos decir. Porque podemos hablar muy bonito, podemos predicar muy hermoso, podemos ser muy elocuentes,
Pero la gente se fija más en la manera en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos. ¿Sí? Por eso, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de dar buen testimonio, no solo con los de aquí adentro, sino con los de afuera. ¿Sí? Tenemos que dar buen testimonio con los de aquí adentro, pero también con los de afuera. Y esto me lleva a lo último, ¿verdad? Juan 9:31, y con este verso termino. ¿Sí? Juan 9:31. Vuelvo a recalcar lo que leíamos en un principio en Jeremías. Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bienestar y no de calamidad. Porque quiero darles un futuro, quiero darles esperanza. Quiero que sepan que en mí lo tienen todo. En mí pueden encontrarlo todo. Y sin mí no tienen nada. Pero conmigo lo tienen todo. Dice Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a quienes, los pecadores. ¿Sí? Esto me comprueba una vez más, ¿verdad? Que no existe tal versículo que diga que Dios aborrece el pecado, pero sí ama al pecador. Bueno, Dios puede amar a un pecador, pero arrepentido. ¿Sí? Alguien que se arrepiente, Dios sí puede amarlo. Pero alguien que no se arrepiente, alguien que quiere permanecer en su pecado, dice claramente la palabra que Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque está embotado en su pecado, está embotado en su maldad. Está constantemente, ¿verdad?, disfrutando aún lo malo que hace. Dice, pero sí escucha a los piadosos. ¿Y a quiénes más, hermanos? A quienes hacen su voluntad. Sí. Así que si usted y yo queremos ser escuchados por Dios, tenemos que buscar hacer la voluntad de Él. Vuelvo a repetir las palabras de Jesús. Dice, el que me envió del cielo, me envió para cumplir su voluntad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, independientemente de lo que vivamos, independientemente de las cosas que atravesemos, independientemente de las cosas buenas y malas que nos acontecen en la vida, por encima de todo eso, los planes de Dios no han cambiado. Los planes que Dios tiene para su vida y para mi vida son planes de bien. Y aunque a veces no podamos ver eso como una constante, aunque a veces, ¿verdad?, acontezcan cosas en las cuales nos sintamos, ¿cómo decirlo? Nos sintamos ofendidos, nos sintamos violados, ¿verdad? Porque a veces violan nuestros derechos. Pero aún independientemente de todo eso, Dios nos está diciendo, mis planes contigo no han cambiado. Los planes que yo tengo para tu vida no han cambiado. Los planes que yo tengo para tu familia no han cambiado. A lo mejor usted ve y dice, pero mis hijos, ¿cuándo van a cambiar? Mi esposo, ¿cuándo va a cambiar? Mi esposa, ¿cuándo va a cambiar? Dios nos está diciendo en esta mañana, mis planes para tu vida no han cambiado. Tú puedes ver lo malo, puedes ver lo peor, puedes ver lo más catastrófico, pero mis planes no han cambiado. ¿Y sabe por qué no han cambiado? Porque Dios nos llamó. Si usted se considera llamado por Dios, si usted se considera que en algún momento, ¿verdad?, Dios le escogió y le eligió de entre muchos y le ha posicionado en el lugar que está, es porque Dios está con nosotros. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca, hermanos. ¿Sí? Nunca tenemos que olvidarlo, porque no importa lo que venga, no importa lo que pase, Dios siempre estará con nosotros. Recuerde, lo terrenal, hermanos, es pasajero. A Dios lo que le importa es lo eterno. ¿Sí? A Dios lo que le importa es nuestra alma. Lo que acontezca en esta vida, si nos va bien o mal, eso es secundario. A Dios lo que importa es que nuestra alma y nuestra vida esté centrada en Él y estemos confiados en que Él siempre obrará para bien. Pablo lo dijo, pero a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan para bien, les ayudan para bien. Mire, yo lo comprendí cuando tenía 18 años. Si Dios no hubiera permitido que mis padres se separaran, no hubiéramos conocido de Dios. Dios no nos hacía falta en nuestra vida. Pero Dios permitió todas esas cosas, ¿para qué?
para que Él se volviera nuestra prioridad, nuestra suficiencia. A lo mejor en un momento dado las cosas que vivimos han sido complicadísimas, sí, pero aún Dios permite todo eso. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su poder en medio de nosotros. ¿Sí? En medio de nosotros. Mire, yo lo voy a dar así como testimonio. Hace muchos años cuando me enviaron a este lugar a pastorear, hermanos, estuve pastoreando alrededor de 5 años. Y si bien, ¿verdad? Alguien, pues joven, de 25 años, a la vista de los demás hermanos y hermanas que son más adultos, pues van a decir, pues este muchacho, ¿qué nos puede enseñar? ¿En qué nos puede instruir? ¿Qué nos puede decir? Y sí, hermanos, cometí errores que usted ni se imagina. O sea, me equivoqué cientos de veces. Y llegó un punto en el cual yo mismo pensé, dije, pues yo creo que Dios no me llamó al pastorado. O sea, porque en lugar de ir para arriba, va uno para abajo. Y créamelo, o sea, como individuo, pues sí me pegó mucho eso, ¿verdad? Pero en esta segunda ocasión, que Dios me dio la oportunidad nuevamente de comenzar esta congregación, hermanos, tengo algo bien claro. Fue Dios quien me llamó. Sí, fue Dios quien me llamó. Sí. No fue mi emoción, no fue el hecho de que yo quisiera tener un reconocimiento delante de los demás. No, fue Dios quien me llamó. Sí. Y si usted está aquí, es porque Dios es testigo de que Él es el que obra en nuestras vidas. Ahora mire, en ese tiempo, Dios nos había permitido tener este lugar, levantar este lugar. Cuando yo me fui de aquí, este lugar yo lo entregué, ¿verdad? Y ya no me hice más responsable de todo. En algún momento, hermanos, sí lo pensé. Lo hemos perdido el lugar. El lugar, y aquí está de testigo nuestra hermana Emma, ¿verdad? El lugar estaba abandonado, hermanos. Estaba en pésimas condiciones. Los que se vinieron conmigo, ¿verdad? Cuando llegamos a este lugar, usted recuerda cómo estaba. ¿Sí? Pero sabe, cuando Dios nuevamente nos dio este lugar, yo sabía que los planes de Dios no habían cambiado. ¿Sí? Los planes de Dios no habían cambiado. Porque los planes de Dios siempre son planes de bien. Porque los planes de Dios son, o sea, perfectos en todo. Los humanos somos los que nos equivocamos. Los seres humanos somos los que cometemos los errores, pero Dios no, Dios es soberano. Y hoy por hoy, hermanos, podemos decir esto. O sea, con toda seguridad se lo digo. La obra de Dios no se va a detener. La obra de Dios no se va a detener. Lo que Dios comenzó en su vida, lo que Dios comenzó en mi vida y lo que Dios comenzó en cada uno de nosotros no se va a detener. Siempre y cuando usted sepa que Dios está con usted, que Dios está con nosotros, que Dios está en nuestra familia y que Él siempre nos va a llevar a la meta, al final. Podemos vivir cosas difíciles, pero aún el pueblo de Israel, cuando estaba en cautiverio, ¿sí? Cuando estaba ahí en Babilonia, ¿ha visto usted esas plantitas que están abajo del cemento y que de repente empiezan a crecer? ¿Ha visto cómo de repente las raíces de los árboles rompen el concreto por querer salir? ¿Ha visto usted eso? ¿Sabe? Eso habla de nosotros. Que aun cuando a veces, ¿verdad? Podemos sentir un sinfín de problemas encima de nosotros, pero si estamos seguros en quién estamos parados, si estamos seguros quién es nuestro Dios, hermanos, no va a haber nada que nos detenga. Sí, no va a haber nada que nos detenga. Mire, a lo mejor la pandemia quiso parar a muchas iglesias y no dudo, ¿verdad?, que muchas iglesias tuvieron que cerrar. ¿Y sabe por qué? Porque muchas iglesias todavía tienen un lugar que están rentando. Yo puedo decir algo, gracias a Dios nosotros no estamos rentando ningún lugar. Y eso, hermanos, habla solamente de la bondad de Dios, de nadie más, ¿verdad? O sea, si alguien se debe de llevar la gloria, esa gloria le pertenece a Dios. Sí.
Pero ¿sabe qué? Aun cuando las iglesias físicamente cerraron, la obra nunca se paró. Hoy por hoy sé que muchas iglesias que en su momento tuvieron que cerrar porque tenían que costear una renta y al no haber miembros, ¿verdad? Físicamente la renta no se podía seguir manteniendo. Se fueron en línea, se fueron virtuales. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Hoy en día que las cosas están cambiando, nuevamente esas iglesias están abriendo y nuevamente el evangelio se sigue proclamando. La iglesia nunca se detuvo. El ser humano quiso detenerla, pero la obra de Dios, cuando es de Dios, no puede pararse, porque viene de Él. Así que hermanos, recalco lo que leímos en Jeremías. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar. A veces podemos ver lo contrario, pero Dios no ha cambiado su propósito. Él tiene todo preparado para que nosotros lleguemos al lugar que Él quiere. Amén. Póngase de pie. Quiero hacer brevemente una oración. Yo quiero que en esta semana usted esté a la expectativa, ¿verdad? Mire, el día de ayer tenía yo la oportunidad de estar reunidos con otros pastores de la alianza que tenemos aquí en Coatepec. Tuvimos un buen tiempo compartiendo ahí la palabra. Y ciertamente el enfoque que ayer estábamos dando era para la familia. Y mientras estábamos en la hora de la comida, estaba yo platicando con algunos de ellos y hablábamos de muchas cosas, pero de entre algunas de ellas hablábamos precisamente, ¿verdad?, del hecho de que hoy en día la iglesia está enfrentando nuevos desafíos y nuevos retos con los cuales, ¿verdad?, tenemos que empezar a lidiar. ¿Sí? Tenemos que empezar a lidiar. ¿Y por qué tenemos que empezar a lidiar? Porque hoy en día, hermanos, la agenda del mundo está avanzando a pasos agigantados. Y nosotros, la iglesia, ¿verdad?, nos estamos quedando atrás en algunas cosas y tenemos que actualizarnos. Dijeran por ahí, ¿verdad? No, tenemos que modernizarnos, tenemos que ponernos a la vanguardia de todo lo que está por venir. Y si no estamos preparados, hermanos, para enfrentar ese tipo de cosas, ¿sí?, en el momento en que Dios traiga un avivamiento para el mundo entero, si no estamos preparados, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar atrás. Así que tenemos que estar con los ojos abiertos, con los oídos atentos, apercibidos para lo que Dios haga en nuestras vidas. Mire, a veces cuando se va a construir algo, y lo digo así físicamente, ¿verdad? Cuando se va a construir algo, se remueven muchas cosas. Se remueve la tierra para echar los cimientos. ¿Sí? Si es necesario, se tiran bardas. ¿Sí? Se cavan pozos para meter nuevas cisternas, para meter nuevo drenaje. Y todo eso, hermano, a veces, o sea, pudiera parecer un caos, pero al final, cuando la obra está terminada, cuando la obra está acabada, cuando podemos contemplar todo eso en lo cual se hizo un esfuerzo, podemos decir, valió la pena. Lo mismo sucede cuando Dios nos sacude como iglesia, cuando Dios nos sacude como pueblo de Dios, cuando Dios sacude nuestras familias, cuando Dios sacude nuestro matrimonio, es porque Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Él no quiere que nos quedemos como estamos. Él quiere que vayamos a más. Quiere llevarnos a una mayor gloria. Quiere llevarnos a un mayor conocimiento. Quiere llevarnos a nuevas cosas. Hoy en día, los que ya regresaron a las aulas, ¿verdad?, después de un poquito más de 2 años de manera virtual e híbrida y que han regresado ya nuevamente a las aulas, tienen un reto, un desafío. Porque ¿sabe qué? A veces se acomoda uno. Sí, se acomoda uno. Es práctico, ¿verdad? A veces estar desde casa recibiendo las clases. Pero yo sé que hoy en día, ¿verdad?, muchos de ustedes pues tienen el desafío de tener que ir a la escuela, de llevar a sus hijos nuevamente a las escuelas, de los más jóvenes, ¿verdad?, asistir a las facultades. Pero todo eso, hermanos, está dentro del plan y propósito de Dios. Así que no nos olvidemos de esto. Los planes que Dios tiene para nuestra vida
son planes de bienestar y no de calamidad. Cierre sus ojos un instante. Padre, hoy oramos delante de ti, Señor. Y queremos tomar esta palabra que hoy tú nos has hablado, Señor, a nuestras vidas. Muchas veces, Señor, podemos estar como el pueblo judío estaba en este momento cuando Jeremías escribió esta carta. Se encontraban prisioneros, exiliados en Babilonia. Habían sido llevados cautivos, Dios, a consecuencia de haberte desobedecido. Pero aun cuando ellos te habían desobedecido, Señor, los planes que tú tenías y tienes para tu pueblo nunca han cambiado. Tú les dijiste, mientras estén allí, mientras permanezcan en ese lugar, continúen su vida. Construyan casas, planten viñas, cásense. Y es más, oren por la paz de esa ciudad. Oren por la paz de ese lugar. Y cuando ustedes entonces me busquen, cuando entonces ustedes oren con todo su corazón, yo los voy a escuchar. Y los traeré de regreso a su hogar, los traeré de regreso a su tierra. Pero estén atentos. No escuchen cualquier palabra, porque habrá muchos que vendrán y les profetizarán cosas buenas. Les profetizarán a sus oídos para que ustedes digan, ah, sí, ¿verdad? Este momento va a pasar. El momento difícil se va a acabar pronto. Pero estén atentos, porque lo que yo he dicho se cumplirá, dice el Señor. Estén atentos, porque mis planes que yo tengo para ustedes son planes de bien, dice el Señor. Estén atentos, porque en el único que pueden encontrar un futuro y una esperanza es en mí, dice el Señor. Señor, nosotros queremos estar atentos a tu voz, cumplir tu voluntad, obedecer tu voluntad. Porque cuando obedecemos tu voluntad, cuando cumplimos tu voluntad, tenemos seguridad de poder presentarnos delante de ti y tener esa confianza para que tú obres en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos das este tiempo de reunirnos. Gracias porque nos das tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de alabarte. Gracias porque nos das, Señor, todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. Permite que esta semana, Señor, estemos expectantes. Permite que esta semana, Señor, estemos atentos a lo que tú vas a hacer. Permite que esta semana, Señor, podamos seguir cumpliendo lo que tú tienes planeado para nuestras vidas. Permite que esta semana, Señor, podamos ver tu mano poderosa obrando en nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor, aún dentro de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, estamos en tus manos. Guíanos, dirígenos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, nos despedimos de los que están conectados a través de esta transmisión y les invitamos que se conecten el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Tome su lugar.